Bien, ya que hemos orado, vamos a platicar un poquito acerca de disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? Bueno, que depende de qué tipo de disciplina, ¿no? Porque, por ejemplo, el que hace ejercicio tiene que tener disciplina, tiene que levantarse a trabajar, tiene que levantarse también, el obrero se levanta temprano a trabajar. Aquí, gracias a Dios, no tenemos unas distancias tan largas. Yo vengo de el Estado de México, pegado a la Ciudad de México, y por ejemplo, en cierta ocasión había la oportunidad de tomar un trabajo que me dejaba, yo estaba en un lugar llamado Chimalhuacán, cercano al municipio de Texcoco, y me iba me tenía que ir hasta la colonia, se me olvidó el nombre de la colonia, una colonia industrial que está en el Estado de México por Tasqueña, o en la Ciudad de México por Tasqueña. Eran 3 horas de camino de ida y 3 horas de regreso. Tomando metro, lo que es aquí el tren ligero, ¿no? Tomando el metro aplastado, apretado y todo, pero en 3 horas de ida y 3 horas de regreso. 6 horas en el transporte público. Recientemente vi un video que tenía justamente esa cuestión. Una chica que relataba cómo salía a las 4 de la mañana de su casa para poder llegar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, perdón, a su trabajo, trabajar todo el día y agarrarse otras 3 horas y media de regreso. ¿Se imaginan? Les voy a ser franco, yo la verdad mejor busqué trabajo de maestro en una escuela que estaba a 2 cuadras de mi casa y gracias a Dios me dieron chamba. Pues fue mi primer trabajo oficial fue estar dando clases. Y yo decía, ¿cuánto gano como maestro y cuánto gano allá en la industria? Pues sí, iba a ganar cerca de un 40% más en la industria. Pero 6 horas de trayecto, las 6 horas, el tiempo del trayecto, más el costo del pasaje hasta allá, híjole, pues me daba mejor la oportunidad de venir y estar cerca de la escuela donde estaba yo trabajando. Y en ese momento yo tenía disciplina. Me levantaba a las 5 de la mañana, empezaba a correr, corría unos 5 kilómetros alrededor del pueblo, del ranchito donde estaba. Después de eso llegaba a la casa, me daba mi shower, me preparaba y me iba a las 7 de la mañana a dar clase. Daba clase entre 7 de la mañana y 1 de la tarde. A la 1 de la tarde teníamos clase de karate. Y aunque usted no lo crea, a las 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 7 de la noche, era trabajo de gimnasio, y después de las 7 de la noche a las 9 de la noche, era jugar básquetbol. Y después de eso, regresaba corriendo a mi casa, un par de kilómetros más. Entonces, imagínense, traía un 9% de grasa corporal. Ahorita tengo más de 30% de grasa corporal, ¿verdad? Pero esa es una parte de disciplina. Pues hablamos de dos tipos de disciplinas. Una disciplina férrea que nos lleva a crecer, a desarrollar un músculo, o una disciplina que tiene que ver con que Dios me disciplina. Ninguna de las, muchas veces no nos gusta ninguna de las dos. Necesitamos aprender a ser disciplinados, porque se llama esto, disciplina que produce fruto. Y vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, el verso 7 y verso 8, por favor. 1 de Timoteo 4, 7 y 8. Si no tiene Biblia, aquí está enfrente. Cheque lo que dice Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Se oye feo esa palabra, ¿verdad? Pues bueno, ahí está en la Biblia. Está, de alguna forma, está en una traducción antigua que ahorita ya no es como muy políticamente correcta para decirla, ¿verdad? Ejercítate para la piedad, no solamente para que le pongas como Schwarzenegger, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vamos a ponerlo de esa forma. Ahorita, todos conocen el concepto de siembra y cosecha. Imagínense que compro, me voy a un mercado o me ofrecen los frijoles mágicos. ¿Se acuerdan de ese cuento raro? Que la persona agarraba sus frijolitos, un niño cambiaba una vaca o no sé qué cambiaba, o un animal, no sé qué iba a vender al mercado, lo cambia por un puñado de frijoles mágicos. El cuento de Juanito y los frijoles mágicos. Que los hermanos Grimm lo escribieron de una manera bien oscura y obviamente lo hicieron un cuento para niños. Pero en ese cuento, como tal, cuento, historia, fábula, un niño cambia no me acuerdo si era una vaca o una oveja, creo que era una vaca, no estoy seguro, y le dan un puñadito de frijoles que dice que son mágicos. ¿Qué hizo el niño para que los frijoles mágicos quisieran pisar una planta gigantesca? Él pudiera subir, encontrar a un gigante y robarse a la gansa de los huevos de oro, porque no era una gallina. No sé si han leído esa historia, pero es una historia que lo tuvieron mucho para niños. De hecho, sacaron una película hace unos 10 años que se llamaba Juan y el Matagigantes, algo por el estilo, un poquito más oscura que las normales, pero no tan oscura como la de los hermanos Grimm. ¿Qué tuvo que hacer el niño para hacer toda esa cuestión? Plantar, sembrar las semillas. Imagínense que las hubiera guardado en un cajón, las hubiera encerrado, guardado en un lugar seco, en una caja fuerte. Nunca hubieran crecido. Nunca habría tenido la aventura de subirse y de poder agarrar un tesoro como una gansa que diera huevos de oro, para que esos huevos de oro, huevo de ganso es más grande que un huevo de gallina, más grande que un huevo de pato. Es un huevo relativamente grande. ¿Qué les gusta? No sé, 200 gramos de oro de 24 quilates. ¿Cuánto valdría un huevo de esos ahorita? Pero para eso tuvo que haber, ¿qué? Sembrado la semilla. Tuvo que haber trabajado para poner la semilla en la tierra, a barbechar y agregar agüita y cuidar la planta para que esta planta fuera creciendo. Las más grandes cosechas sí se dan, con el mejor tipo de semilla, pero si no se barbecha la tierra y si no se siembra y si no se cuida, hay que espantar a los cuervos, espantar a los pájaros, hay que quitar la hierba mala. Si no lo hacemos, no pasa nada. Necesito generar acción para poder tener un fruto. El fruto no necesariamente lo tengo que pujar para que dé fruto, pero hay una disciplina en mi cuerpo, una disciplina en mi mente, una disciplina en mi espíritu que me va a permitir crecer en Cristo para formar carácter. Porque muchas veces nos vamos por los dones. Y qué bonito que hables en lenguas, qué padre. Y qué bonito que profetices, genial. Y qué bonito, por ejemplo, que puedas sanar a los enfermos. Pero si tu carácter no crece, estamos fritos. Conozco personas que dicen, tengo 17 años de cristiano y se comportan como niños. Pero eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Sale? Y ahorita estamos platicando entonces en que el campo está vacío, la cosecha está perdida y la semilla está guardada. Necesito tomar acción. Y de esa forma, queridos hermanos, hay personas que tienen una fe. Yo tengo una fe en Cristo Jesús. No tengo fe en fábulas, no tengo fe en imágenes, no tengo fe en otro tipo de manifestaciones. No ando buscando señales de ángeles en el cielo. Ando buscando a Cristo Jesús en la Biblia. Pero lo que leo no lo pongo por obra. ¿Qué dice Santiago? Soy simplemente un oidor. ¿Qué dice? Aparte de eso,
Uno de los conceptos fundamentales de los frutos del Espíritu tiene que ver con el amor. ¿Cuál es cuando hablamos de Gálatas 5:22 nos habla amor, gozo, paz, etcétera? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios toma capítulo 12, habla de los dones del Espíritu. ¿Se acuerdan de los dones? Habla de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, de profecía, ¿sí? Habla de sanidades, habla de milagros, habla de don de fe, habla específicamente de hablar lenguas, habla de interpretar lenguas y dos más que ahorita en este momento no vienen a mi memoria. Y dice, ¿qué padre todos esos dones? Vamos a ponerlo así. Imagínense que Pablo en 1 Corintios 13 dijera, si tuviera la oportunidad de ver un muerto, orar por él y que Dios lo levante, pero no tengo amor, solamente soy como un platillo, como un címbalo que hace ruido exagerado. ¿Han escuchado? No tenemos batería aquí, pero han escuchado la batería. Entonces con la batería y de repente el baterista se emociona y empieza con el taca, 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 ¡pam! Y el platillazo hasta las amalgamas de las muelas nos empiezan a vibrar. Solamente es un ruidajo. Que bueno, en ese caso es música. ¿Han visto el changuito, un changuito ojón que tiene un juguete, que tiene por aquí dos platillos, tan, 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 solamente, o le gusta un gong, un platillo gigantote que agarran con un mazo y le pegan, ¡bong! Solamente es publicidad. Si todo lo que hago, todo lo que digo, todos los dones que tengo, no los pongo a favor del amor, ¿qué pasa? ¿No tiene sentido? Y entonces, de esta manera, decimos, muchos cristianos viven una fe auténtica y vivimos una época que está celebrando algo llamado inmediatez. Sopa, una maruchan. En un minuto ya tengo mi sopa, me la comí en 5 minutos y mi coca de dieta para la dieta y a gusto, ya comí. ¿Qué quieres comer? Tengo flojera de hacer. ¿Qué es lo que ha ganado, por ejemplo, esa pizzería del Pizza Pizza? ¿Qué hace? ¿Qué es esa pizzería? Para no decir nombres, pues no vayan a censurar. Llegas al mostrador, antes llegabas al mostrador, veas una pizza de esta forma, con esas características, le pones esto, es mexicana que lleva esto, o es hawaiana, y tienen varias cuestiones. ¿Sabes? Sí, está bien, pagas, te sientas y esperas más o menos 25, 30 minutos para que te sirvan la pizza. Si te decides comerte en el restaurante, qué bueno, porque la agarras calientita, pero si te la decides llevar a tu casa, cuando llega, ya está fría. ¿Qué hace esta pizzería? Llegas, la pizza está lista, pagas, te la llevas y te la comes. ¡Pum! Rápido. Eso la ha hecho exitosa. Porque estamos en eso, la inmediatez. Agarramos nuestro celular y ¿qué hacemos en el celular? Pum, 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 pum. Solamente hacemos scroll. Estamos viendo algo, los primeros 5 segundos vemos el video, no me gustó, lo muevo. Otros 5, no me llama la atención, lo quito. Y al que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y dicen las estadísticas que estamos usando aproximadamente 3 horas de cada día solamente haciendo eso. Vemos un gatito bailar, lo dejo, está chistoso. Lo muevo al siguiente. Así ya no es un gatito, ya es una mona bailando. Lo quito, lo dejo, dependiendo del tipo de mona, ¿verdad? Que quiero poner. Y el detalle es esos videos de 1 minuto nos están bombardeando para que mi mente, mi cerebro, produzca dopamina. Sí, perdónenme lo que voy a decir, pero dicen que es una hormona que genera cierto nivel de placer, pero la verdad es que es una
que nos embota. Y de repente cuando nos damos cuenta es cuánto tiempo llevo ahí en el celular y en el baño. Llegamos al baño, agarramos el celular y pum, pum, pum. ¿No les ha pasado de estar viendo eso que de repente ya me voy a quitar? Me levanto y ya tengo los pies, las piernas entumecidas porque pasé demasiado tiempo en el baño. Y no, nada más ahí sentado viendo, está más fácil que mejor levántate y vístete, vete al sillón, en el sillón, o sea, sube los pies en alto y te pones a hacer eso. Pero, ¿cuánto de eso nos está quitando el acercarnos a Dios? Puedo tener una fe auténtica, pero si no hay acción, puedo tener una fe auténtica, pero si estoy perdiendo en redes sociales, no nos sirve de nada. Tengo que tener disciplina. Y la disciplina empieza primero con discernimiento. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente, el versículo 7 de Primera de Timoteo, capítulo 4. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas, y la NTV dice cuentos de viejas. No necesariamente lo hace con una forma peyorativa o misógina. Lo está diciendo porque a lo mejor las abuelitas o los abuelitos, puede ser cuentos de viejos, empezamos a cierta edad a perder la dimensión llamada memoria. Queremos reconstruir nuestros recuerdos y de repente no nos acordamos de una manera adecuada de esos recuerdos. Ejemplo, ustedes conocen, tengo 2 nietos, gracias a Dios vino un tercero en camino, ya está por ahí gestándose, y de repente yo sí veo muchos gestos de mis nietos, de mis hijos en mis nietos. Por ejemplo, el carácter de mi hija se ve reflejado en mi nietecito. Y algunos gestos de mi hijo los veo en mi nietecita, es papá e hija. Pero de repente yo con mi esposa digo, oye, por ejemplo, Caleb, mi nieto, está con un momento en que está caminando y está él en lo suyo, y cuando está feliz, ¿saben qué hace? Va a hacer algo, va a revisar algo, va a agarrar un muñeco y de repente se agarra un muñeco, lo abraza o lo pone a volar porque es un superhéroe y se la pasa a, o, tu, como canturreando. Y para serle franco, yo me acuerdo de la forma en la que juega, de la forma en la que se abstrae, y veo a mi hijo a los 2 años, a los 3 años. Pero no existía el tú. Entonces le digo a mi esposa, oye, fíjate que yo me veo a Caleb haciendo eso, me acuerdo de Brian. Está loco, dice. Eso nunca pasó. Porque Brian nunca decía tú. Pero yo me refería a los movimientos, de que estaba así, como medio en lo suyo, ¿me entienden? Abstraído. Y así yo veía a mi hijo. Pero no sé si ya la mente me está empezando a jugar cosas con los recuerdos, porque el tú no lo decía Brian, pero los movimientos sí. Entonces, ¿qué hace mi mente? Asocia el tú con los mismos movimientos y los traslada al recuerdo de ver a mi hijo haciendo esa abstracción y de repente veo a mi hijo haciendo tú, aunque no pasó. ¿Qué pasa? Eso es una cuestión en que los viejos, todavía no soy tan viejo, pero ya para allá voy, empiezan a tener esa especie de disociación cognitiva, le llaman los psicólogos. O sea, que hay cosas que se acuerdan o los recuerdos los distorsionan, o los distorsionamos, o los empezamos a distorsionar. Y dice por ahí una persona, no, fíjate, es que mi abuelo me contaba historias de la Segunda Guerra Mundial.
como si él las hubiera vivido. Y mi abuela de repente le decía, viejo, estás loco, tú nunca fuiste a la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor ver combate o ver las películas de guerra lo hacían transportarse a aquel punto. Entonces, por eso el apóstol Pablo está hablando de cuentos de viejas o cuentos de viejos, vamos a llamarlo en general. Porque a veces los abuelos siempre, cuando tienen nietos grandes, a mí me acuerdo que mis abuelos me contaban historias. Y uno siempre les estaba diciendo, wow, ¿verdaderamente existe eso, abuelo? ¿Verdaderamente agarraste un nahual de las orejas y lo azotaste contra el piso? ¡Wow! Porque de niño te crees todo. Pero entonces Pablo se refiere, cuidado con quedarse atrapado en ideas mundanas y en fábulas hechas por viejecitos. No necesariamente viejas por un sentido peyorativo, porque para nosotros esa palabra puede ser ofensiva. Y aquí dice Pablo, cuando usa una palabra específica, una palabra que se utiliza como desechar. Y desechar implica básicamente un rechazo consciente. No es nada más te ignoro y ya, es pinta tu raya, contigo no quiero nada que ver con eso. Negativa intencional. Tenemos el discernimiento y con el discernimiento evaluamos y tomamos una decisión. Y ponemos nuestra voluntad para romper con eso. Por ejemplo, vamos a hablar de un concepto interesante de el alcohólico que era alcohólico y que ya se regeneró. ¿Qué hace el alcohólico? Ve una botella de vino, le ofrecen una copa y ¿qué hace? Rechaza conscientemente. Usa su voluntad, hace toda su fuerza de voluntad para decir ni una gota más. Y el punto a veces, esa negativa con intención, es un día a la vez. Si logro terminar un día sin probar alcohol, bueno, pasa el día, gracias Dios, vamos al siguiente día. Y cada día hay que hacer ese punto. Básicamente, en lo que dice el griego, esta palabra en griego que significa rechazar, no es evitar, es cerrar la puerta. No es simplemente distraer o hacerlo a un lado, es romper con esa práctica conscientemente y obviamente con la ayuda del Espíritu. ¿Qué tenemos que desechar, hermanos? ¿Fábulas de viejas? Sí. ¿Cosas del mundo? Sí. Pero también hay algunas cosas en el Evangelio o en pseudoevangelios que nos llevan a determinar cuestiones específicamente como, por ejemplo, espiritualidad sin cruz. Hay algunos que dicen, Cristo nunca estuvo en la cruz. Fue otra persona la que subió a la cruz y Cristo no lo bajaron y Jesucristo siguió viviendo y se fue a vivir a Cachemira en la India, o otro dice que se fue a vivir con María Magdalena a Francia y en Francia tuvo descendencia y de ahí salieron no sé cuántas fábulas. Doctrina sin obediencia. ¿De qué me sirve conocer si no pongo mi voluntad en obedecer? No mentirás. A la semana pasada predicábamos eso. No mentirás. No, pues es que de repente no me queda otra más que mentirles para que se vayan. ¿Por qué no lo rechazamos así específicamente? Predicábamos la semana pasada de una persona que venía y quería pedir permiso para irse al rinconcito a ponerse bien arribota, bien high, ¿no? Y que le decía, no, pues es que no se puede, o es que no tengo un encendedor para que lo puedas usar. No, lo rechazo consistentemente. Perdóname, mis principios no me permiten hacer eso. Mis creencias. ¿Cómo le voy a fallar a mi Dios dándote mi encendedor para mi estufa
para que lo uses para tus drogas. Ese es un punto importante. Tengo que aprender a romper de manera voluntaria. La fe no debe estar basada en las experiencias nada más. De repente, hermano, estamos en la alabanza. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en la alabanza ahorita? A lo mejor hubo alguien que no la sintió. Yo creo que en el momento de la alabanza, cuando estábamos cantando, si tu presencia conmigo no va, el Espíritu estaba aquí con nosotros, tocándonos, levantándonos y dándonos un abrazo para levantarnos y decir, sigue adelante. Yo voy contigo. Pudo haber alguien que dijo, no, yo no lo sentí. El hecho de que no lo sintiéramos no significa que no estaba aquí el Espíritu Santo. Y no es que no venimos a recibir experiencias. La experiencia se da, la obtenemos, gracias a Dios. Pero lo principal no es la experiencia. Lo principal es la palabra y la obediencia. Entonces, de repente, ¿dónde vas? Vamos a tal iglesia. ¿Por qué? Porque ahí caen polvo de oro. Ahí caen plumas de ángeles. Aquí no caen plumas de ángeles, caen las plumas de los pájaros que están en ese nido y de repente estamos aquí, se nos vienen las plumas. No son plumas de ángeles, pero no venimos por la experiencia. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios declara al creyente, al que está lleno del Espíritu Santo, las experiencias o las manifestaciones de poder lo seguirán. No al revés. No es que yo quiero seguir las manifestaciones del poder para que pueda sentirme mejor. No se trata de sentir, no se trata de tener un don, se trata de formar un carácter. Y el carácter, el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor y nos diga, ¿por qué mereces entrar al cielo? Hay gente que a veces es que yo hablaba en lenguas. Es que, Dios, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre levantamos, sanamos enfermos. En tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dijo Jesús? Apártese de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Y si el día de mañana nos enfrentamos y sigamos cara a cara con Cristo, nos dice, ¿por qué? Porque debes entrar al cielo. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tú dices que te mereces el cielo? Señor, yo no me merezco el cielo, no me merezco nada, pero tu gracia y tu misericordia me dieron el favor de ser regenerado, de ser declarado justo. Y es tu trabajo, es el sacrificio el que me dio el regalo que yo no merecía de la salvación. No merezco estar en el cielo, pero te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Y es un honor pasar el resto de mi vida, de mi eternidad contigo, Señor. Eso debe ser algo completamente diferente. ¿Qué acabo de decir? Un discurso que nos tiene que llevar a la transformación. Hay discursos que te dicen Dios quiere hacerte rico. Y el que se hace rico es el pastor. ¿Verdad? Jesús se colgó en la cruz para que tú fueras millonario. Y a la persona que pacta, tiene un carrito desvencijado, un bocho. Pero el que está hablando del pacto, el apóstol, tiene un BMW o un Cadillac, o aún hay gente que tiene la desfachatez de traer un Ferrari. ¿Se imaginan? Pero bueno, dice 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para eso se necesita disciplina.
Una parte importante, una palabra que vamos a utilizar, piedad. ¿Qué es piedad? Aquí el detalle es que el español en el que se escribió la Reina Valera originalmente habla de ser pío, no como los pollitos. Pío es una persona que practica la piedad. Pero la piedad no es así como piedad, ten piedad de mí. La piedad es seguir las enseñanzas que Jesús nos enseñó de cuidar de los pobres, de cuidar de las viudas, de orar por los enfermos, de dolernos con el que se duele, de orar por los que padecen y los que sufren. La forma en la que Jesús reaccionaba ante las personas es piedad. Compasión, si quieren verlo así. ¿Se acuerdan? Venía en Marcos, no me acuerdo si es capítulo 4, venía una persona, un leproso. O sea, vamos a imaginarnos el siguiente cuadro. Me gusta mucho una escena que sacaron en una serie que se llamaba Hijo de Dios. Una serie de varios capítulos, en donde ponían un Jesús muy tranquilo, muy sereno, muy sonriente. Y viene una escena en donde está el mercado lleno de gente, y como Moisés abriendo el mar rojo, se abrían las aguas de la gente para ir que fuera pasando un leproso. Va un leproso gritando, impuro, impuro, y voltean los demás, se abren y dejan pasar. Y ya que pasa, llega con el maestro, llega con Jesús y le dice, Señor, yo sé quién eres. Si tú quieres, me puedes sanar. Y Jesús le dice, sí quiero, sé sano. Lo toca y el leproso se limpia. Ahorita no vemos leprosos, pero si ustedes buscan lepra en el Google, se van a dar cuenta de algo bien interesante. De repente hay fotos donde la persona está descarnada, desgarrada, se está cayendo la piel a pedazos. Hay personas que pierden la sensibilidad y que pueden poner la mano en la hornilla o en el fogón de la estufa y se les puede chamuscar la mano y no siente nada porque en ese caso la bacteria ya se comió sus nervios, no tiene sensibilidad. Y entonces la persona llega y está llena de vendas. Y cuando agarra las vendas y se las quita, en la venda se puede ir coágulos, se puede ir pedazos de carne, pedazos de sangre, incluso pedazos de los dedos. ¿Se imaginan que ustedes vayan viendo una persona que está llena que parece momia, porque está llena de vendas sanguinolentas, putrefactas, purulentas, y de repente lo vean y hagan lo que hace la serie? Un Jesús que extiende las manos, que le toma las manos al leproso, lo jala así y lo abraza. Sé que es licencia poética, pero el momento que lo abraza y lo suelta, el leproso ya no tiene lepra. Esa piedad somos capaces nosotros de hacer. Vemos un homeless todo mugrosito que nos viene a pedir para comer. ¿Qué hacemos? No tengo, vete. Hueles feo, báñate. O lo siento a mi mesa y le invito de lo que yo estoy comiendo. Porque sí, seamos honestos, mucha gente que encontramos en la calle te pide dinero para poder juntar para sus drogas. Te pide, dame para comer. ¿Para comer? Sí, yo no les doy dinero para comer. Si estoy en algún lugar, por ejemplo, en algún puesto donde se venden tacos, y él dice, quiero comer, ¿me das dinero para comer? ¿Quieres comer? Sí, ¿en serio? Siéntate, te pido un par de tacos. ¿Cuántos tacos quieres? ¿Unos 2, 3? ¿Cuántos necesitas? Y entonces lo que hacemos es compartir
a veces la mesa con esas personas. La persona que realmente quiere comer, ¿sabe qué va a hacer? Va a aceptar los tacos, los va a pedir para llevar y se va a ir. O en su defecto, por pena, se va a sentar a otra mesa. Pero les digo, vente aquí, siéntate aquí. No, gracias, mejor me voy allá. Se lo agradezco mucho, que Dios me lo bendiga. Dios me bendice más, Dios te bendiga a ti. Y Dios tiene algo para ti si tú quieres aceptarlo. Y eso es otra cosa diferente. Eso es piedad. No estamos capacitados para la piedad. Entonces, no todo lo que suena espiritual produce piedad. Imagínense que sea cierto lo que dicen los profetas de la prosperidad. Jesús se colgó en la cruz para hacerte rico. La pregunta es, ¿para qué te quieres hacer rico? ¿Para acumular o para ayudar a los pobres? Si de repente Dios nos regala una buena cantidad, una buena fuente de riqueza, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a acumular? ¿Vamos a ser aporafóbicos? Ya tengo dinero, ya no soy de la chusma, ahora hágase a un lado de la chusma porque ya estoy aquí. Eso no es piedad. Tenemos que evaluar qué alimenta nuestra mente, qué ocupa nuestro tiempo. No tengo problema con las redes sociales, yo las uso mucho. Y de repente a veces veo la tiktokificación de la teología. Hay algunas personas que comparten cosas muy profundas de teología, de Dios y de la palabra en TikTok o en YouTube. Pero tenemos que discernir qué moldea nuestras convicciones, qué es lo que forma nuestro carácter. Porque carácter es el problema. Veíamos hace rato, ¿qué tan bueno soy para seguir aquello de no ser rápido para airarte? Sé lento para airarte. O sé pronto para escuchar. Porque muchas veces no nos gusta escuchar. Vivimos en la época de la inmediatez. Un hermano llega, se me acerca, me quiere decir algo. Y mi mente interior me dice, los primeros 5 segundos que me diga, a ver si me atrapó. Si no, ya me perdió. Y ya no lo escuché. ¿Cuántos de eso les pasa? No me pasa a mí. A muchos nos pasa con eso. Tenemos tantas cosas que hacer que es como el cleracil, hermano. Vamos al grano, dígame qué quiere. No me eche choro mareador, no se ande por las ramas. Directo a lo que quiere. ¿Qué necesita? ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? Pastor, ¿se acuerda que en tal momento, de tal fecha, usted me dijo que... ¿Quién le puede ayudar, hermano? O sea, es una parte importante. Estamos en el mundo en que tenemos que irnos a lo directo. Directo. ¿Sabes qué? Necesito que ores por mí. ¿Por qué? Por eso y esto. ¡Bum! En ese momento oramos. Pero si predicábamos la historia de que era una vez en un lugar muy lejano, obviamente vamos a tener problemas. Y Dios nos llama a que cambiemos ese carácter. Pero colectivamente estamos en la parte de necesito que sea inmediato, directo. Y sobre todo, mujeres, sí, voy a tocar algo. Los hombres no entendemos las indirectas. Es más, si es una indirecta, no es para mí. A mí no me queda. Así somos en los varones. De repente, amor, ¿qué tienes? Nada. Ah, pues dijo que nada. ¿Qué es nada? Pues nada, ¿verdad? Pero la mujer dice, no, pero es que tú no me quieres porque no me has dicho esto, no me hiciste caso. Me dijiste que no querías nada. Por fin, ¿querías algo o no querías nada? Y platicábamos, tenemos ese problema de comprensión por el diseño que Dios hizo de nosotros. Hay un pastor que estaba escuchando ayer algo muy chistoso, que dice, Dios en su infinita misericordia hizo a la mujer hasta el final. ¿Por qué, hermanos? Dice ese pastor, fue un chiste sangrón que dijo él.
Porque imagínense si Dios hubiera hecho a la mujer al puro principio. No, Señor, ¿cómo se te ocurre hacer los pájaros verdes? No, Señor, ¿cómo se te ocurre hacer los pescados así grises? ¿Por qué no son blancos y voladores? Señor, ¿por qué el cielo no es rosa en lugar de azul? ¿Eres misógino o qué rollo? Pero el chiste es que de repente pasa que necesitamos comunicarnos mejor y discernir. ¿Mi convicción está conforme a la palabra de Dios o es la que me enseñaron? Es la que me dijeron. Tengo que tomar la Biblia y estudiarla. No solamente quedarme con lo que me dijeron. Y decir no a lo que no edifica, aunque sea popular. Déjame plantearlo así. Si vamos, por ejemplo, a una hamburguesería, vamos a llamarle Juan Junior para que no haya bronca. Un lugar de esos donde venden hamburguesas. Y de repente sacan la receta. La hamburguesa tiene 99.5% carne de res y 0.05% de estiércol. Pregunta, ¿se la comerían? ¿Quién se comería una hamburguesa que tiene 0.05% de popó? Nadie. Nadie dijo amén. Nadie. Y la pregunta es, 100 millones de moscas consumen popó. La popó es popular. ¿Por qué vamos a seguir a lo que consumen 100 millones de moscas? Uno, no somos moscas. Ahora, ese mismo concepto lo llevamos a veces a la parte musical. Es muy popular el reggaetón, pero ¿qué hace el reggaetón? Denigrar a la mujer. Es muy popular, son muy populares los corridos tumbados y los narcocorridos. ¿Pero qué hacen? Exaltar a los traficantes. Los hacen superhombres, ya está el super chapo. ¿Por qué? Y no porque haya muchísimas. Agarren su teléfono y vean cuántas han descargado o escuchado o reproducido a el Peso Pluma en Spotify. Por ser popular, está bien. Por ser popular, edifica que cantemos canciones que exaltan al crimen, edifica que exaltemos, que escuchemos canciones que exaltan a la podredumbre de la sociedad. No, tenemos que aprender a decir no. Y así como ser piadoso necesita entrenamiento, chequen la palabra importante. En este caso, estamos en la diapositiva número 8. Dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad. Quiero que vean esta palabra. Aquí. La palabra ejercítate significa, es gimnasio. ¿Te suena algo? ¿De dónde proviene la palabra gimnasio? Gimnasio. Ejercítate. Cuando uno va al gimnasio, ¿qué va a hacer? A seguir una rutina de ejercicios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hay un día en que hacemos pecho y por ejemplo, y espalda. Otro día hombro y brazo. Otro día pierna. Ejercicios enfocados para desarrollar músculos en ciertos momentos. Abdomen, para agarrar abdomen de lavadero, porque hoy ya tenemos abdomen de lavadora. Bueno, algunos, no todos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos como ejercicio? ¿Cuál es el gimnasio del cristiano? 4 puntos. Quieren hacer un día pierna, un día abdomen, un día brazo, otro día pecho y espalda. O sea, está nuestra rutina. Todos los días,
oración sin cesar, oración constante. Todos los días tomar la palabra y estudiarla, aunque sea una pequeña porción. Y aquí la cuestión para empezar, podemos hacer lo que hicimos hace rato, triple A. ¿Qué me llamó la atención? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y si la palabra me está confrontando, tengo que confesar mi pecado y arrepentirme. O como lo hicimos hoy, orar de manera intercesora por alguien más. Comunión con la iglesia, y la comunión no se trata de ir a agarrar una oblea blanca ofrecida al sol, embebida a veces en vino, y no la muerdas porque es el cuerpo de Cristo. Comunión significa común unión. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos también a comulgar unos con otros, a hablar unos con otros, a orar unos con otros, a conocernos más, porque créalo, volteate, que está a su lado. Vea que está a su lado, a cualquiera. ¿Ya lo vio? Si usted es cristiano y eres cristiano, van a pasar toda la eternidad juntos. ¿Por qué no ir construyendo una relación ahorita para que por el resto de la eternidad podamos estar juntos en la presencia del Señor? Y una obediencia práctica, ¿sí? Como no se trata simplemente de hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino porque quiero mejorar mi relación con Dios. ¿Y cómo voy a hacer esa relación si yo no tengo con Dios una obediencia? No tengo una relación. Entrenamiento espiritual, entonces, nos vamos a la diapositiva 9. Nos habla específicamente que la piedad como tal no se da de manera espontánea. Tengo que entrenarla. Si yo veo a un homeless, una persona sin hogar y sin bañar en la calle, ¿cuál es mi primera reacción? Hazte para allá, compa. Mi primera reacción no es llegar a hablarle que es una persona especial para Dios, y presentarle a Jesucristo, darle un abrazo de piedad. No, tengo que ejercitar. Tengo que enfocarme, tengo que entrenarme y tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé un don de misericordia. Y eso es una cantidad, una cantidad increíble de esfuerzo, porque va en contra de lo que mi mismo cuerpo, mi misma carne rechaza. Requiere constancia, no es momentánea. Tengo que estar constantemente luchando, entrenando y orando para obtener como resultado una transformación. Cheque lo que dice el apóstol en 1 Corintios 9:27. Antes bien, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No significa que voy a quitarme el cinturón y me voy a dar cuerazos. No significa que voy a ir a algún lugar a comprar un látigo y darme latigazos. No significa que me voy a ir en Semana Santa, por ahí como lo hacen en Guerrero, agarrarme un montón, una especie de mazo de espinos de 50 kilos para ponérmelo en los hombros hasta que me sangren los hombros con los pies descalzos también y me sangren las plantas de los pies y no pueda más. No se trata de ese sacrificio, ese golpeo. Si el día de hoy tengo unas ganas locas de una hamburguesa, pero sé que la hamburguesa me hace daño, ¿cómo voy a golpear a mi cuerpo? No, cuerpo, hoy no hay hamburguesa. Hoy vas a comer ensalada. Estoy golpeando a mi cuerpo. O simplemente hoy voy a ayunar y voy a orar. Nosotros aquí no imponemos ningún tipo de ayuno. ¿Qué hacen muchas iglesias al principio del año? Vamos a tener 21 días de ayuno, hermanos. El que aguante al ayuno completo, hágalo.
No coma nada de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Después de las 6 ya puede comer algo ligero y tomar agua por la noche. O los que no tienen algún problema, que no pueden hacer ayuno entero, hagan el ayuno de Daniel. Dejemos carnes, dejemos pollo, dejemos pescado y solamente hagámonos vegetarianos por 21 días. Pero si no va acompañada de oración, el ayuno es dieta. ¿Qué hacemos? Estamos golpeando a nuestro cuerpo, lo ponemos en servidumbre. ¿Para qué? Para torcerle la mano a Dios y que me dé lo que yo quiero. Voy a ayunar para que Dios me regale un carro. Eso es absurdo. Voy a ayunar porque quiero conocer a Dios más profundamente. Voy a ayunar porque quiero que mi hombre espiritual sobresalga sobre el hombre natural. Porque el hombre natural con el ayuno se debilita, pero el espiritual se fortalece. Y eso es lo que necesitamos hacer. Esa es la transformación. ¿Sale? Dice, no sea que habiendo sido heredado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a centrarnos en el concepto de ¿cómo le hago? Tengo que, de alguna forma, forzar a mi cuerpo para que, para no darle todos los usos que quiero, porque por eso tenemos este inventario de más. ¿Qué buscamos? Fruto. Hermano, hermana, ¿cuándo ha usted visto a un árbol? ¿Qué le gusta? ¿El árbol de manzanas? ¿Un manzano? Pujar para dar manzanas. ¿Lo han visto? Así como, tengo que dar una manzana. No, no sale. No sale la manzana. Bueno, hay un periodo. El fruto no es inmediato. Agarra una semilla de manzana, póngala en la tierra y en un mes no va a dar manzanas. Tiene que crecer, tiene que ser abonada, tiene que ser cuidado, tiene que crecer, tiene que nutrirse para que esos nutrientes eventualmente hagan una floración, de la floración salga un fruto. Es un proceso. Pero cuando el árbol está listo, el fruto es abundante y no necesita pujar. ¿Qué necesito? Ser un árbol maduro en mi vida presente, ordenar mis decisiones, moldear mi carácter o permitir que el Espíritu moldee mi carácter. Veíamos la semana pasada, Romanos 12:2, que sea el Espíritu Santo el que modifique mi pensamiento, mi entendimiento hacia algo más espiritual. ¿Para qué? Para que en la vida venidera tengamos la oportunidad de estar delante de Dios en la eternidad. Diría un poema por ahí de una chica que era tamaulipeca. En vida, hermano, en vida. En vida es cuando tenemos la oportunidad de honrar a Dios. Una vez muertos, aunque me hagan 9 novenarios, nada va a pasar. ¿Sí? No hay como tal una cosa llamada purgatorio. No hay en la Biblia ninguna evidencia de un purgatorio. Se ha buscado ahí alguna otra cosa, pero se ha tomado Corintios cuando dice que las obras de cada uno van a ser probadas al fuego. Los que hicieron obras como oro, plata y piedras preciosas pasarán, y los que fueron como hojarasca y como heno o como madera se quemarán. Pero hermanos, el contexto dice la sobreedificación. El contexto dice Cristo es la piedra angular. Sobre esa piedra angular los apóstoles pusieron los fundamentos, pusieron el cimiento. Y lo que hagamos de aquí en adelante, como dirían en mi rancho, vamos a sobreedificar. ¿Con qué? Con materiales de calidad o con materiales que se van a quemar en la prueba. De eso se trata. No hay una referencia al purgatorio ahí. ¿Qué buscamos?
¿Qué nos habla específicamente? Sabemos que hay varios, hay 7 frutos del Espíritu. Quiero resaltar el amor, el gozo, la bondad, la paz, la benignidad, la paciencia. Falta uno. La templanza, también llamada dominio propio. ¿Sale? Pero el fruto no se fuerza. El fruto se cultiva y solamente va a ser cultivado cuando hay una disciplina espiritual. Ahí está Gálatas 5, 22 y 23, que nos habla de los frutos del Espíritu. En conclusión, venimos aquí a recibir palabra, que es como una instrucción de lo que vamos a hacer durante la semana. La semana pasada, ¿de qué hablamos? Romanos 12:2. No nos amoldemos a este mundo y permitamos que el Señor nos transforme. Señor, ayúdame a ser transformado. Señor, ayúdame a no moldarme al mundo. ¿Qué hice durante toda la semana para no moldarme al mundo? ¿Qué hice toda la semana para clamar al Espíritu que viniera a modificar mi forma de pensar? ¿Lo puse por obra o nada más vine y escuché y me fui? Y como diría Santiago, es como verse en un espejo, me doy la media vuelta y ya me olvidé de cómo era. Esa es la parte importante. Tenemos que venir a ejercitarnos. Venimos aquí a que nos den una rutina de ejercicio. ¿Cuál es la rutina de ejercicio del día de hoy? Número 1. Rechazo las fábulas. Tengo que aprender a pedir al Espíritu Santo discernimiento para lo que yo vea en las redes sociales o lo que me digan en la iglesia sea filtrado a través de la palabra de Dios. Y no es legalismo, hermanos, no se trata de haz esto así exactamente. Necesitamos hablar con Dios todos los días. No es una carga, sino una gracia, es la gracia que nos transforma. Y la perfección no es instantánea. Si ustedes me dicen, ¿qué necesito para pasar de este cuerpo al cuerpo de Arnold Schwarzenegger de 1983? Muchos van a decir un milagro, pero yo les voy a decir, se necesita constancia, se necesita disciplina, se necesita un plan, se necesita adherirse a ese plan y se necesita no soltar ese plan. Ahora, yo no tengo que hacerlo por Mister Olimpia, pero en el sentido espiritual, ¿cuál es la meta? Ser como Cristo. Aparecerme más a Cristo. Entonces, ¿qué hago? Pongo aquí a un lado, no una figura, sino una medida de la estatura espiritual de Cristo y decir, ¿cómo Cristo trataba a los leprosos? Hay muchas interacciones de Cristo y los leprosos. ¿Cómo los trataba? Con amor. ¿Cómo trataba a los enfermos y a los desvalidos? Con amor. Pero nunca forzó nada. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que estaba en el estanque? Que decían que el estanque se movía mucho ahí junto a una de las puertas de la puerta de la Hermosa, ¿no? Y se llama el estanque de Bethesda, ¿no? Si no me recuerdo. Y se movía mucho el agua y decía, córrele y métete. Y si te metes, si eres el primero que te metes, sales. Y sales sano. No sé si eso sea cierto o sea una falsedad, ¿verdad? O sea un mito de los que se pueden haber generado. Pero el pobre cuate paralítico que no se podía mover, cuando empezaba a mover los codos, ya se había metido 3 o 4. Y llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y el cuate que dice, pero es que no puedo porque es que me quiero meter allá y no hay quien me lleve y cuando yo avanzo ya me ganaron. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué podemos ver de esto? Ay, qué terrible es a veces la condición del ser humano. Tan acostumbrado a las prácticas del día a día, tan acostumbrado a las doctrinas que nos enseñaron de niños, que nos cerraron los ojos y no podemos ir.
¿Quieres ser sano? No puedo moverme, no puedo caminar para allá. ¿Quieres ser sano? Y a veces le decimos a alguien, ¿quieres ser salvo? No, pero pues es que pues, mi santito bendito y la virgencita del comal, no sé. ¿Cómo voy a quitar mi virgencita del comal de ahí? Estuvimos disciplinando una señora que entrábamos a su casa y decía que escuchaba ruidos y pues, le azotaba las cosas, se le prendía la Alexa solita, de repente la bocina se subía, se bajaba sola y ¿qué está pasando? Llegamos y lo primero que encontramos es, ¿ya usted ha entregado su vida a Jesucristo? Sí, 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 de verdad, le he entregado mi vida a Jesús. ¿Le puedo decir, hermana? Sí, pastor, diga. Hermana, ¿ya se da cuenta de lo que tiene ahí? Y lo que tiene allá, y lo que tiene allá, y lo que tiene allá. Imágenes por doquier. Tenía un cuadro de un ángel, de un arcángel, que con el chanclas al piso y supuestamente a punto de clavar la espada, enmarcado en una base que tenía un engarce de oro y muchos garigoleos alrededor. ¿Qué onda con eso? Es que me lo regaló mi mamá y no me puedo hacer de él porque aparte, pues no, o sea, vale como 15,000 pesos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo no quieres escuchar ese tipo de manifestaciones cuando tienes al enemigo ahí? Porque es bien claro el apóstol Pablo. Detrás de cada imagen hay un espíritu engañador. Pero esa es otra enseñanza. La parte importante es que necesitamos disciplinarnos. Y lo que decía es, ¿cuál es nuestro ejercicio de la semana? Número 1. Dice rechazar las fábulas. Rechazar los cuentos de cosas que no existieron. Vayan e investiguen a un cuate que se llama, creo que se llama Girolamo Prillano, un cuate que mandó el Vaticano aquí en los años 70 para ver justamente para ver lo de la construcción de la basílica, y él salió de aquí diciendo, esto en lo que creen los mexicanos es un mito. No hay evidencia histórica de la existencia de Juan Diego. No hay evidencia histórica de lo que pasó en el Tepeyac. Pero la gente se agolpa por montones el 12 de diciembre. No nos dejemos llevar por fábulas. Ejercitémonos para la piedad. Señor, úsame el día de hoy. Cantamos la canción de Jesús de Romero. Usa mis manos, Señor. Pero a veces el Señor dice, ve y háblale. Ve y llévale, pues, una parte de tu despensa. Oye, tienes 2 pares de zapatos, toma uno de los pares y entrégaselos a aquel que los necesita. Ay, Señor, ¿por qué? Nomás tengo 27 pares de zapatos. ¿Para qué? ¿Para qué me los quitas? Y de los 27 nada más te pones uno. Entonces, ahí está el punto, hermanos. Llévense eso de reflexión. Llévense eso y háblenlo en oración. ¿Qué necesito cambiar en el 2026? Todavía no terminé el primer mes. Todavía nos quedan 11 meses más por acercarnos más a la meta, que es ser como Cristo. Corramos la carrera, dice el apóstol. Necesitamos ejercitarnos. Hermano, ningún maratonista va a agarrar el maratón la próxima semana si no ha podido estar 1 o 2 años de entrenamiento antes de irse a su primer maratón. Tengo amigos maratonistas, se la pasaron corriendo y corriendo y corriendo, y a los 6 meses hicieron su primer carrera de 10 kilómetros. A 1 año hicieron su primer medio maratón. Y 2 o 3 años después es cuando hacen su primer maratón. Y de ahí tienen que estar corriendo
lapsos de 10 o de 15 kilómetros prácticamente cada tercer día durante un mes para poder aguantar el maratón. Se necesita entrenamiento. ¿Cómo nos entrenamos? Oración, estudio de la palabra, ¿sale? Y falta una. Regreso a la presentación. Oración constante, estudio de la palabra, comulgar con los hermanos y ser obedientes. Llévense esos 4 principios. Todos los días, Señor, hoy quiero orar contigo. Señor, hoy quiero estudiar tu palabra. Señor, ¿cómo me comunico con alguien de la iglesia para decir, ¿cómo estás, hermano? ¿Necesitas algo de oración? ¿Cómo oro? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Si de repente tenemos una persona que, no sé, que a lo mejor nos platicaba de la iglesia de la tarde, nos platicaba de hermanos santos que había unas hermanas que ya no pueden moverse y que el pastor va a visitarlas y que a veces les llevan despensa. ¿Podemos hacer nosotros algo como eso también? Sin usurpar lo que hace el pastor. Pidiéndole permiso al pastor, ¿puedo hacer eso? ¿También puedo ir a ver qué necesitan esas hermanas? O la otra, obediencia práctica. Señor, ¿en qué te he desobedecido hoy? Ayúdame y guíame para obedecerte. Entonces, damos gracias a Dios. Vamos a cerrar. Siempre cierro con una alabanza. Damos gracias a Dios por los que nos siguen en redes sociales. Les decimos, somos El Alfarero. Estamos en Tlaquepaque, comunidad cristiana. Seguimos en Porfirio Díaz 43A, en la colonia o el poblado San Martín de las Flores de Arriba. Los bendecimos y les decimos hasta la próxima semana. Uno es el Señor, paz de Cristo con ustedes. Amén.